Buenas tardes amigos, les traigo noticias interesantes. Una es definitivamente buena y es la renuncia del autócrata canadiense Justin Trudeau, uno de los líderes progresistas y globalistas más nefastos de los que hemos tenido conocimiento. Y además, un superviviente político que logró surfear muchísimos escándalos terribles que hace tiempo que deberían haberlo sacado del poder. Así que teléfono para Macron, teléfono para Pedro Sánchez, como mínimo. Hillary Clinton, George Soros y Denzel Washington reciben la máxima condecoración civil de Estados Unidos, es decir, la Medalla Presidencial de la Libertad. Miren aquí a la momia condecorando a la criminal de guerra Hillary Clinton. Con la momia me refiero respetuosamente al señor presidente norteamericano Joe Biden. Bueno, Biden le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad a 19 personalidades. Hillary Clinton, hacedora de la guerra de Siria, de la guerra de Libia, de las primaveras árabes, de la sustitución de Benedicto por el Papa Francisco, una mujer completamente impiadosa que intentó cargarse al mayor periodista en nuestro tiempo, Julian Assange, enviando un dron a bombardearlo a la embajada de Ecuador en Londres en su día, y la exsecretaria provocó una ovación de pie en la multitud al recibir la medalla. Al fin y al cabo, como bien dice aquel libro, como Soros y los Clinton se quedaron con el Partido Demócrata, el Partido Demócrata es hoy un feudo, un partido aristócrata con un accionariado compartido entre George Soros, Bill Clinton y Hillary. Que de hecho, como les he contado varias veces, bien al estilo de las monarquías absolutas del antiguo régimen, enlazaron a las familias. La secretaria y amiga demasiado íntima de Hillary durante mucho tiempo, Huma Abedin, se casó con el hijo de George Soros y sucesor en el imperio del lobby y la filantropía, entre comillas, Alex Soros. Bueno, como Soros alegó estar enfermo, por más que se lo ha visto, por ejemplo, en la última edición del Foro de Davos perfectamente, mandó a su hijo a recibir la medalla por él. También fueron destacados Denzel Washington, Lionel Messi, que tampoco viajó a recibir la condecoración, y hubo algunos premios póstumos. Por ejemplo, el que se le entregó al ex fiscal general y senador Robert Fitzgerald Kennedy, hermano de JFK, que también fue asesinado convenientemente durante el gobierno de Lyndon B. Johnson, quien sucedió a su hermano en el cargo, y a quien Robert quería disputarle esa candidatura. Les recomiendo mucho mi documental sobre la verdad definitiva del caso Kennedy, fresquito, viral, muy bueno, salió en noviembre. Esto podría interpretarse como un guiño al hijo de Robert Kennedy, que ¿quién es? Robert Kennedy Jr., nominado por el presidente electo Donald Trump como secretario de Salud y Servicios Humanos, alguien que fue fundamental para la victoria republicana, declinando su candidatura independiente en favor de Trump. También han decidido destacar al padre de Mitt Romney, ex senador republicano de Utah y feroz opositor a Trump. Fue candidato a presidente y perdió contra Obama, quizá por eso lo premian. También galardonaron a la conservacionista Jane Goodall, la famosa señora baronesa, por cierto, la baronesa Jane Goodall, que se popularizó por investigar como nadie a los chimpancés y hacer una campaña, podríamos decirle, ecofascista, donde ha llegado a decir que el mundo está preparado solo para que vivan 450 millones de personas, y lo dijo en el foro de Davos, ante los ojos del mundo. Miren. We need to eat less meat. We need to stop land being used for cattle and growing grain for the billions of animals that we keep in our intensive farms. And then finally, we cannot hide away from human population growth, because it underlies so many of the other problems. All these things we talk about wouldn't be a problem if there was the size of population that there was 500 years ago. Ahora lo importante, podrían haberle entregado como premio consuelo la Medalla Presidencial de la Libertad Trudeau, aunque no estoy seguro si estaría de ánimo para aceptarla. Justin Trudeau, un gran aliado de Biden y por cierto un global leader de ese mismo foro de Davos, donde se realizan las planificaciones más agresivas contra la libertad humana, ha renunciado finalmente ante el creciente descontento social sobre su liderazgo, algo que venimos afirmando que invariablemente ocurriría al menos hace 1 año y 11 meses desde esta casa. Y a continuación verán un breve documental sobre Trudeau y la mayor de sus polémicas, que fue la persecución a los camioneros que protestaban contra las regulaciones más estrictas y liberticidas de su gobierno en torno a la libertad de movimiento, de comercio, etc. y la segregación entre quienes seguían y no seguían los mandatos gubernamentales aquel año, 2022. Esto ocurrió en febrero de 2022. Desde entonces hacemos seguimiento al caso, hemos dado grandes respuestas sobre este tema a nuestro público. Les hemos contado, por ejemplo, cómo Chrystia Freeland, que fue su viceprimer ministro y ministra de
de Finanzas, ideó la iniciativa bizarra y totalitaria de bloquearle las cuentas a quienes incluso donaran o ayudaran con comida a los manifestantes pacíficos que cercaron Ottawa, y cómo todo esto lo aprendió dirigiendo el programa de jóvenes líderes del Foro Económico Mundial, donde probablemente seguirá teniendo trabajo ahora que ha salido del poder, porque la renuncia de Chrystia Freeland fue la estocada final para que Justin Trudeau se caiga a pedazos. Hijo de un sujeto que gobernó 16 años, que desapareció a muchísima gente, que cometió atrocidades, pionero en multitud de materias como la restricción de la libertad de expresión también, incluso luego la restricción de los alquileres a extranjeros, porque él decía que era muy open borders y abría los brazos al mundo, pero terminó siendo completamente xenófobo también, y muchas otras joyitas. Entre ellas revolotea la idea de que es el hijo putativo de Fidel Castro, porque su padre Pierre, como les dije, un izquierdista que gobernó 16 años Canadá, era íntimo de Fidel, y la madre de Justin era todavía más íntima de Fidel, y el parecido físico a lo largo de los años es indiscutible. Así que bueno, los invito a repasar esta historia que para variar no encontrarán en ningún otro canal en español. Quédense hasta el último minuto, difúndanla en todas sus redes y disfruten por el hecho de que hay un tirano menos en este mundo. Probablemente será reemplazado por otro, pero bueno, la amargura que atraviesa este momento al megalómano Justin Trudeau debe ser fuente de felicidad para quienes creemos que los individuos merecen ser libres. ¡Adelante! Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Canadá es retratado a menudo como un país ejemplar por organismos internacionales, famosas ONGs y los grandes medios de comunicación de Occidente. Un alto índice de desarrollo humano para su escasa población bilingüe de 38 millones de habitantes. Dueños de un territorio gigantesco, casi 10 millones de kilómetros cuadrados, que la constituyen como la segunda nación más extensa de todo el planeta. Plagado de recursos naturales, algunos de los cuales, como el oro ni más ni menos, en la práctica ya no se pueden explotar por las normativas ecologistas. Esta y otras medidas de vanguardia progre lo han convertido en el destino deseado por miles de jóvenes de izquierda y un auténtico modelo a seguir para otros millones, especialmente en Estados Unidos. Sin embargo, pese al descomunal avance del intervencionismo económico, mantiene una economía relativamente pujante en comparación a otras. Y hace varios años, aparece en el top 5 de libertad económica del ranking extremadamente incompleto y ambiguo de la Heritage Foundation. Razón por la cual este país no solo es defendido por izquierdistas, sino también por muchos autodenominados liberales de América Latina. A priori todo suena de maravillas, por tanto restaría preguntarse por qué en este extremo boreal del continente americano ni los simpáticos alces, ni toda la empalagosa miel de maple y ni siquiera la policía montada han logrado impedir el desarrollo de las protestas más grandes de toda su historia. Canadá sufre una auténtica fractura social. Sus autopistas están inundadas con manifestantes hace ya casi 2 semanas. Más de 50.000 camiones en huelga le han asestado un golpe mortal al mercado, y el desabastecimiento ha dejado desiertas las góndolas desde la frontera de Estados Unidos hasta el Polo Norte y desde el Océano Pacífico hasta el Atlántico. A diferencia de eventos similares que han ocurrido en otros lugares y momentos históricos, el grueso de la sociedad civil apoya a los manifestantes. Y el antes popular primer ministro se encuentra literalmente prófugo. El mismo que llegó al poder por primera vez en 2015, hace 6 años que parecen 60, con una mayoría absoluta de los votos, se ha dado a la fuga sin tener la dignidad de abandonar su cargo.
tal como lo oyen. El premier abandonó la residencia oficial escoltado por más de 100 custodios con el fin de trasladarse a una ubicación secreta, y la última noticia que se tiene de él, del día de ayer, es su anuncio de que ha contraído la sopa china, que la está pasando mal y ruega clemencia a sus votantes, intentando ganar tiempo ante una crisis que se le ha salido de las manos, que día tras día empeora mientras se aleja la luz al final del túnel. ¿Qué está pasando en Canadá? Y lo más importante de todo, ¿puede ocurrir también en tu país? ¿Cuál es el próximo? Quédate hasta el último minuto y te contaremos lo que el resto de la prensa ignora u oculta deliberadamente. Pero antes, dale like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente mientras tú lo estás viendo. Y si no lo has hecho ya, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros informes exclusivos. Is right now in Canada, we have one of the biggest revolutions happening, and you probably haven't heard about it because nobody's talking about it. But right now there's 50,000 truckers and about 1.4 million people headed to the Parliament in Ottawa, and they're going to stay there until Trudeau resigns or they give us back all of our freedoms and rights. You know, when you separate people, it's easy to, create power through separation. But like I said, what we're seeing in the country right now with these truckers, and honestly, it has ignited the whole entire country of Canada. ¿Te imaginas a Leonardo DiCaprio, a Robert Sin Leonard, por decir un actor más afable, o a Tom Hanks, que es tan exitoso como DiCaprio y tan afable como Sin Leonard, gobernando un país? Y es que Justin Trudeau no es ni más ni menos que un actor, aunque de hecho sin un mínimo de éxito, a diferencia de los anteriores, que adhiere a todos los postulados de la corrección política y, portando un apellido faraónico, se convirtió en el líder de una modesta potencia mundial. Con una extraordinaria campaña de promoción en los principales medios de comunicación de su país e internacionales, e incluso en los digitales, como la agencia de propaganda del Pentágono, Trudeau parece un líder perfecto, pero señores, nada más lejos de la realidad. Vamos a las raíces del asunto, y con un destello de historia, recordemos que Canadá fue un inmenso territorio poblado por 600.000 indígenas en el momento de la llegada de los europeos. Pueblos tan diversos como los Pieles Rojas, los típicos nativos americanos, pero también como los inuits, los esquimales, e incluso algunas tribus aún más vinculadas con las etnias asiáticas de donde todos provienen. Fue colonia francesa e inglesa, y la primer víctima del imperialismo estadounidense. En 1775, sin siquiera haber concretado la independencia, el ejército de Washington intentó anexionarse un trozo de Canadá. Y en 1812, la joven república, en este caso bajo el mando de James Madison, otro founding father, se aprovechó de que Inglaterra estaba distraída en las guerras napoleónicas para atacar nuevamente a su vecino e intentar anexionárselo. Estuvieron a punto de lograrlo, pero una flota residual de la Marina Británica puso a raya a la Casa Blanca y negociaron el pacto llamado Doctrina Monroe, que Estados Unidos deje de molestar a las colonias británicas a cambio de establecer su propio padrinazgo geopolítico sobre otros países en el resto de América. Dicho esto, Canadá continuó sin penas ni gloria, como un territorio de la corona. Su constitución de 1867 no trajo grandes novedades, y no fue hasta 1982, ni más ni menos, que la reina dejó de tener la última palabra en los asuntos de gobierno. Podríamos decir, una colonia sumisa. El siglo XX encontró a Canadá como un capitalismo próspero, maldito y bendito a la vez por su vecino del sur. Maldito porque fue arrastrado a todo tipo de guerras y políticas inconvenientes para sus habitantes, históricamente considerados más cultos y menos beligerantes que el tío Sam. Pero bendito a la vez porque Estados Unidos es un extraordinario comprador, y hasta el día de hoy las exportaciones de Canadá a los Estados Unidos superan las exportaciones a Inglaterra, a China y a Japón
sumadas. Pero sin embargo, distintas tensiones entre francófonos, anglófonos, blancos e indígenas, socialistas y conservadores sacudieron al país hasta que en 1968 llegó al poder Pierre Trudeau, que, como dijo mi amigo Ricardo Iorio, le heredó el poder, faraónicamente y con un poco de delay, a su hijo Justin, quien por cierto nació siendo Pierre Trudeau primer ministro y contando con 52 años de edad. ¿Quién fue Pierre Trudeau? Ante todo, un bon vivant, un chico mimado de una familia adinerada, con una madre de la burguesía industrial escocesa y un padre francés. Ambos lo mandaron a Harvard. Estamos hablando de Pierre, el papá de Justin. Y en sus propias palabras, su gran ídolo político. Pierre Trudeau llegó para quedarse, hizo todo lo posible para retener el poder y lo logró. Gobernó 16 años hasta 1984. Y luego continuó como jefe de la oposición un tiempo más. Pero el punto es que este peculiar abogado, que dedicó una década de su vida a viajar por Europa e instruirse en políticas contrarias a su partido, supuestamente el Partido Liberal, terminaría admitiendo que admiraba a Franklin Delano Roosevelt y, al igual que él, imitó todo tipo de argucias y prácticas ilegítimas para aumentar su poder. Casi nadie lo sabe, pero el padre de Justin Trudeau, del multicultural Justin Trudeau, Pierre, continuó con las escuelas internado para indígenas, una operativa nefasta donde el gobierno de Canadá le arrebataba a pobladores pacíficos sus hijos, a los que prohibía volver a ver, y adoctrinaba como ciudadanos obedientes que luego trabajaban en los eslabones más bajos de la administración pública. Una forma de esclavitud con la que Trudeau tuvo la oportunidad de terminar desde el primer día, pero se tomó unos cuantos años y negociaciones políticas para abolir. Al mismo tiempo que tomó la buena decisión de descriminalizar la homosexualidad, abrió la puerta al aborto y, según las malas lenguas, a pedido de su amigo, el senador estadounidense Alan Cranston, presidente de la Federación del Gobierno Mundial, quien iniciaría en la política a Kamala Harris años más tarde. Ese pedido vino acompañado de financiamiento, y la deuda, señores, desde entonces y hasta ahora ha sido una enorme carga para este país. Pero en contraste con este aparente progresismo, Pierre Trudeau, que también era aparentemente federal, organizó una burocracia terriblemente aceitada, aumentó drásticamente los impuestos y, lo peor de todo, creó un servicio de inteligencia cloacal como una versión a pequeña escala de la CIA o el Mossad. En ese entonces, con apenas 35 integrantes, surgió el Frente de Liberación de Quebec, una organización guerrillera, repentina, muy sospechosa, que bajo proclamas separatistas le declaró la guerra al gobierno. Convenientemente, matando a sus enemigos, no a sus miembros. ¡Qué casualidad! Y todo esto ocurrió, para mayor coincidencia, en los momentos más críticos de su gobierno, que había llenado de expectativas a los canadienses para luego defraudarlos. El Frente de Liberación de Quebec, que ciertamente venía de antes, pero no tuvo una entidad relevante hasta su gobierno, comenzó a plantar bombas, y la respuesta del gobierno fue ni más ni menos que declarar la ley marcial, el acta de medidas de guerra, que lo llevó a detener ni más ni menos que a 500 personas, de las cuales solamente 4 tenían algún tipo de vínculo con la guerrilla. El resto eran opositores del gobierno de Pierre Trudeau, que acababa de consolidarse como un auténtico dictador. Torturas, cierres de diarios, amenazas y extorsiones a periodistas e incluso desapariciones y asesinatos fueron ejecutados por el gobierno federal canadiense durante varios días, mientras se montaba una aceitada operación en las escasas cadenas televisivas, la mayoría estatales, para achacarle la mayoría de estos crímenes al terrorismo, algo que muy pronto se sabría que no era cierto. De los 497 civiles arbitrariamente detenidos y que padecieron todo tipo de apremios y abusos, solamente 21 fueron encontrados culpables de delitos menores, como por ejemplo pintar grafitis durante las protestas contra Pierre Trudeau. Fíjense cómo la historia se repite. Y algunos de ellos, los más humildes, admitieron haber sido extorsionados por la policía, que amenazó con asesinar a sus familias a cambio de mantener silencio a los medios y no perjudicar al gobierno. Irónicamente, muchos de estos terroristas del Frente de Liberación de Quebec lograron asilarse en Cuba
Y Cuba, la Cuba de Fidel Castro, la Cuba de la dictadura comunista, lejos estaba de llevarse mal con el Partido Liberal de Pierre Trudeau. Al contrario, eran amigos íntimos. Tan íntimos que no solo que Trudeau fue el primer premier canadiense en visitar la isla, sino que Fidel tuvo en brazos a su hijo durante varios cumpleaños. El joven Justin Trudeau pasó más tiempo en brazos de Fidel Castro que de su propia madre, tal como lo oyen. Porque su padre, el bon vivant, el Playboy, recordado por el guitarrista de los Rolling Stones, Ron Wood, como un playboy millonario que salía con modelos en plural varias al mismo tiempo, se cansó rápidamente de su esposa 30 años menor, la madre de Justin. Con un psiquiatra afiliado al gobierno, la declaró bipolar y le quitó la custodia de sus hijos, que no volverían a verla hasta finales de la década del 80. Pero bueno, seguro que tenían una gran influencia en el tirano de barba larga que les cantaba las rumbas republicanas de la Guerra Civil Española. Y es que Pierre Trudeau entendió muy claramente que la cobertura ideal para una política de ultraderecha es un discurso buenista que le agrade a todo el mundo, empezando por las celebridades. No solo fue amigo de los Rolling Stones, del cantante Leonard Cohen y de numerosas figuras de Hollywood. Fue un íntimo de John Lennon y uno de los pocos especímenes que cosechó la simpatía de Yoko Ono, que dijo de Pierre Trudeau que se trataba de una bellísima persona. Sin embargo, sus políticas de deuda y altos impuestos, todo esto irónicamente concretado bajo las siglas del Partido Liberal, generaron una crisis económica feroz que en las décadas del 80 y del 90 pauperizó a buena parte de los canadienses, al punto que el Wall Street Journal llegó a decir que Canadá se convertía en el primer caso de un país del primer mundo que se lanzó al precipicio y terminó en el tercero. Sin embargo, Pierre Trudeau continuó oficiando como un titiritero en la sombra de la nación boreal, al tiempo que se vinculó con la UNESCO, con el Banco Interamericano de Desarrollo, y logró puestos prominentes en diversos organismos globalistas. Junto con George Bush padre y Bill Clinton, dijo sentirse satisfecho de que el mundo se encaminara a un nuevo orden mundial, sus palabras literales, y su cercanía con la ONU llevó a este organismo a calificar a Canadá como el mejor país del mundo para vivir durante varios años, pese a la altísima inflación, el desabastecimiento, el desempleo, la crisis de deuda, etcétera, etcétera, etcétera. La suerte del país comenzó a revertirse con el tiempo y algunas reformas descentralizadoras que incentivaron la competencia territorial y empresarial. Pero señores, créanme que comenzaba a gestarse una nueva amenaza. Trudeau, la secuela. Justin Trudeau apareció por primera vez en escena pública durante el funeral de su padre, cautivando a Cohen, a Castro, a Jimmy Carter y a otros ilustres asistentes del velorio con un discurso encendido de perfecta dicción e interpretado shakespearianamente. Fue así como un profesor suplente de teatro que logró convencer a su padre de que un año sabático se convierta en 4, un señorito, un niní de 31 años, terminó consolidándose como operador de primera línea del Partido Liberal canadiense, que de liberal, queda claro, solo tiene el nombre, como todos los partidos, ya sea el norteamericano, la versión berretizada de Milley. Continúo. Pese a no contar con otra cosa que un aspecto privilegiado, con varios videos de striptease que sus opositores ridiculizaban, y una escasa formación educativa para comprender medidas políticas básicas en áreas tan diversas como las finanzas o la defensa, Trudeau Jr. Justin escaló posiciones de la mano de su carisma y de un padrino al que ha agradecido públicamente en más de una ocasión. George Soros, con quien entabló relación de manera directa desde el día 1 de su carrera y, a diferencia de otros, nunca se ha molestado en disimularlo de ninguna manera. Con modalidad de influencer y manejo perfecto de las redes sociales, copiando el modelo de marketing de Barack Obama e inspirado por su propio padre, Justin llegó a la presidencia en 2015 con una mayoría parlamentaria absoluta, habiendo resignado en el camino, por supuesto, las escasas promesas de control del gasto y defensa de las libertades individuales que formaban parte de su programa electoral en el principio, y las reemplazó por el pack perfecto de políticas progres de corte socialista que convirtieron a Canadá en un enorme laboratorio de pruebas del globalismo y del gran reinicio. En sus propias palabras, y es que sí. Building back better,
means getting support to the most vulnerable while maintaining our momentum on reaching the 2030 Agenda for Sustainable Development and the SDGs. Para alegría de Soros, esta joven promesa decidió asignarle el 80% de los fondos de asistencia internacional del gobierno de Canadá a la denominada Política de Asistencia Internacional Feminista, a través de la cual los sufridos contribuyentes canadienses deben financiar a ONGs radicales de izquierda identitaria y sus políticas de género misándricas, misántropas e infanticidas de punta a punta del planeta. ¿Quiénes gestionan los fondos? Claro está, el Open Society Institute y el National Endorsement for Democracy. Saying loud and clearly that I am a feminist. Al igual que su padre cerraba diarios, Justin Trudeau disciplina y silencia a sus adversarios a través de la ley del discurso de odio, que por ejemplo prevé penas de cárcel para quien se atreva a llamar a un transexual por su nombre de nacimiento, aun si lo hace de manera accidental. So, who is this legislation harming? Who is harming anybody who wants to use their own words? So in what capacities? Be specific. Look, it's important that people are able to use their own words. Okay. Because that's how we think. And if the government starts legislating how we think, so if I wanted to call you she, I'm playing off of what you're saying. If I wanted to call you she and her and miss, because that's my freedom of speech, and if everyone just called you that all the time, and that was the only thing. Can't you tell? I think that you don't care because you've never had to face that, and it's a common trend among people who have never had to face like transgender-related discrimination that you think it's not a big deal because you don't have to deal with it. I didn't say I didn't think it was a big deal. I said I didn't care if people called me that. La tasa de encarcelamiento de Canadá se ha multiplicado desde que Justin Trudeau llegó al poder. Y aunque se disfrace de indio con plumas y presente un gabinete multicultural, lo cierto es que no se diferencia en absoluto de los uniformados amigos de su padre, ya fueran los comunistas o las dictaduras de derecha de América Latina. Juró y perjuró que no asistiría a Estados Unidos en la guerra de Siria, pero lo hizo. Multiplicó drásticamente un 70% el gasto militar de Canadá, proveyendo fundamentalmente a las industrias del military complex estadounidense. Intercedió en esta guerra genocida y a cambio recibió en su país a 31.000 refugiados, muchos de los cuales, pese a la retórica amigable de su gobierno, denuncian haber sido maltratados por los agentes de migraciones, segregados en un ensayo de apartheid y luego arrojados a las calles con un cheque del gobierno a la búsqueda de trabajo que nadie quería darles. Mientras Trudeau invierte en investigaciones de inteligencia artificial y robótica y forzó a todos los miembros de su partido a convertirse en fervorosos militantes abortistas, promocionando la interrupción del embarazo a todas las mujeres canadienses a las que un médico les anuncie que están embarazadas, obligación legal, insistirles en que pueden abortar aunque no lo hayan preguntado. Canadá se muere, es un país envejecido, con una tasa de recambio poblacional negativa, como le está sucediendo a España o a Japón. La deuda de las familias se ha multiplicado drásticamente y no dejó de hacerlo en el gobierno de Trudeau, cuyas regulaciones medioambientales, por ejemplo, restringieron la minería en Canadá, una de las principales actividades económicas que pagaba salarios altísimos y resultaba de enorme utilidad a la población. Ahora las empresas canadienses como Barrick Gold desplazaron su operativa a países del tercer mundo, donde llevan adelante sus prácticas totalmente necesarias de la manera menos responsable posible, exteriorizando el daño, pagan el costo los canadienses. Como si faltara algo, desandó varias reformas federales y no se perdió la oportunidad de declararse abiertamente globalista, sumiso con Obama y luego intentó serlo con Trump, al que no logró convencer de su perorata falsa a favor del libre comercio, cuando en Canadá, por ejemplo, la producción de leche es regulada por el gobierno federal, provincial y municipal. El gobierno decide, como en la Unión Soviética, cuántos millones de litros deben producirse. Cada agricultor tiene una cuota asignada por los burócratas. A su vez, la industria, que por supuesto no es rentable, recibe fuertes subsidios y se le impide a nuevos actores entrar en el negocio. Es decir, Canadá tiene políticas selectivas de corte soviético, comunista estalinista, y al mismo tiempo promete ser un país defensor del libre cambio. Ja, ja, ja. El sistema sanitario, cada vez más intervenido, ha generado filas de espera que no existen ni en África. Un turno con un especialista demoraba más de 5 meses en promedio
antes de la sopa china, y como si fuera poco, Xi Jinping y el Estado chino literalmente comenzaron a adquirir grandes cantidades de tierra y edificios emblemáticos en Vancouver, Montreal y otras ciudades canadienses, mientras los campos de sus agricultores competentes se incendiaban de manera misteriosa, en tanto que su presidente se propuso participar de todas las marchas LGBT del país en el Día del Orgullo Gay. Como corolario de sus políticas nostálgicas con el comunismo del tío Fidel, Justin Trudeau prohibió la propiedad inmobiliaria a extranjeros, en una medida feudal, antiliberal, nacionalista con Z de nazi, y además incorporó un impuesto retroactivo especial para extranjeros que ya tuvieran propiedades en Canadá, que transgrede los principios elementales de la ley canadiense y deja en cero la seguridad jurídica para los inversores. Pero lo que motiva estas protestas no es nada de lo anterior, por más que les resulte sorprendente, sino la mayor afrenta a la libertad individual. Durante el encierro, y como no podía ser de otra forma, Justin llevó al extremo las recomendaciones de Bill y sus amigos. Después vino lo peor. En Canadá se ha llegado al extremo de negarle un trasplante de órganos a una persona que se negó a entregarle su brazo a Trudeau. Algunas ciudades gobernadas, qué ironía, qué burda ironía, qué grotesca ironía, por el Partido Liberal de Trudeau, han clausurado definitivamente restaurantes y bares que no le hacían caso en sus políticas de segregación nazi a la clientela, y de todas las provocaciones la más reciente, imitando a los Estados Unidos de Biden, por pedido de Biden, pero con absoluta anuencia y felicidad del payaso gobernante, instauraron el requisito de obligar a entregar el brazo a los camioneros canadienses, que representan más del 1% de la población total. Es el país con más camioneros del mundo entero. Ante lo cual no solo se rebelaron 50.000 choferes que llevaron sus grandes vehículos a Ottawa y provocaron el pánico de Justin, que nunca había visto desafiado su poder de esta forma, sino que la mayor parte de la población, aún los que entregaron el brazo, se cansaron de este autoritarismo tiránico y salieron a las calles protestando contra el gobierno. Y para variar, los liberales anarquistas tenemos razón, y la realidad lo demuestra una vez más. Este sano ejercicio de desobediencia civil sí que ha logrado una reforma en favor de la libertad económica en Canadá, puesto que Quebec ha suprimido su impuesto especial para quienes no entregan el gobierno. Algunos dirán que fue la gota que derramó el brazo. Otros, que hay gente que realmente cree en el liberalismo de Canadá y por supuesto no están en el Partido Liberal como en ningún lugar del mundo. Va saliendo a la luz su verdadera naturaleza. Se viralizan sus clips burlándose de los en el pasado, sus casos de corrupción y de favoritismo y de haber enriquecido a su familia a través del tráfico de influencias, y el sueño de Canadá como paraíso globalista se va disolviendo al ritmo que sus ciudadanos claman con esperanza por recuperar su libertad. ¿Qué opinas de todo esto? Déjalo en tus comentarios. Dicho y hecho, estimados amigos, los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos, a darle like antes de irse para que YouTube lo recomiende a más gente, y finalmente a reconocer nuestro esfuerzo aportando en patreon.com/Nicolás Moraz. Desde tan solo $3 mensuales tienen acceso a recompensas exclusivas. Patreon.com/Nicolás Moraz para que mañana no te falte el periodismo libre. ¡Hasta la próxima! Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.